Hola, en este video vamos a recordar el concepto de serie generalizada de Fourier, así como un caso particular de ella, que es la serie trigonométrica de Fourier. Como bien sabemos, la serie generalizada de Fourier de f de t es la representación que se hace de f de t en un intervalo finito de tiempo, t1 a t2, mediante una suma infinita de funciones mutuamente ortogonales entre sí en este mismo intervalo. Cada una de estas funciones mutuamente ortogonales tienen una amplitud φn, una amplitud fn. Como este conjunto es mutuamente ortogonal, pues debe de cumplir la condición de ortogonalidad. ¿Qué dice la condición de ortogonalidad? Que el área producto de cualesquiera de estas funciones con otra diferente debe de ser 0. Si es el área producto de una función consigo misma, entonces es una constante k. Muy bien, la amplitud de estas componentes, de estas funciones mutuamente ortogonales, depende de la función original que se quiere representar y de cada una de estas funciones ortogonales. De tal manera que se define a la amplitud de cada una de estas componentes de la siguiente manera. Muy bien, existen una gran diversidad de conjuntos de funciones φn de t mutuamente ortogonales que pueden representar a f de t. Así como en analogía con vectores, existe una infinidad de espacios vectoriales mediante los cuales se puede definir a todo vector A. Uno de ellos es el conjunto infinito formado por las funciones seno de n omega 0t y coseno de n omega 0t para cualquier valor de n entero. Este conjunto de funciones infinito es mutuamente ortogonal durante un periodo fundamental. Un periodo fundamental t se define como 2pi entre omega 0 y omega 0 que está presente en cada una de las componentes del conjunto se conoce como frecuencia fundamental. T es el periodo fundamental, omega 0 es la frecuencia fundamental. Como su nombre lo indica, el periodo fundamental es ese intervalo de tiempo en el que se repiten todas estas funciones. El intervalo de tiempo o el periodo común en que se repite este conjunto infinito está definido como dice esta expresión y se conoce como periodo fundamental. Bien, regresando al punto, se puede demostrar que estas funciones trigonométricas son mutuamente ortogonales en un intervalo cualesquiera de duración, un periodo fundamental, o sea, de t0 a t0 más t. Bien, por tanto, este conjunto de funciones trigonométricas se puede usar para expresar a cualquier forma de onda, a cualquier función f de t en este intervalo en el que son ortogonales. De esta manera, una función cualquiera es exactamente lo mismo que una suma de cada uno de estos términos con una amplitud específica para cada componente. Esto es, f de t es la suma de estas funciones en un intervalo t0 a t0 más t. Solo se puede garantizar que f de t es exactamente lo mismo que esta suma infinita de términos, pero en este intervalo. El mismo intervalo en el que cada una de estas funciones son ortogonales. Bueno, ¿cuáles son las amplitudes de cada una de estas funciones? Pues eso va a depender de la función y de cada una de estas funciones cosenos y senos. ¿Cómo calculamos los coeficientes? Calculando los coeficientes
o las amplitudes, que son dos formas de llamar a la misma constante, calculando los coeficientes. Vamos a empezar con AN. AN es la amplitud de la función coseno de n omega 0t, partiendo de nuestra fórmula que define de manera general la serie de Fourier. Fn es la amplitud de la función phi n de t, así la encontramos, como dice esta expresión. Entonces, ahora va a ser AN, que corresponde a la amplitud de coseno de n omega 0t, por lo tanto, en lugar de phi n, vamos a poner coseno de n omega 0t. Para calcular a n, entonces, hacemos una integral, un cociente de integrales, donde las integrales van en unos límites que están determinados por el intervalo de ortogonalidad de estas funciones, insisto, que es el mismo en el que se puede representar a una función, que sería, en este caso, en un periodo fundamental, f de t por coseno de n omega 0t. Entre coseno cuadrado de n omega 0t. Como podemos ver, la integral del numerador no se puede simplificar mucho porque depende de f de t. Sin embargo, la integral del denominador sí puede simplificarse. Siempre va a ser ese término. Vamos a resolverlo. Podemos hacer uso de una identidad trigonométrica para facilitar mucho el desarrollo de esta integral. Esta identidad es la que dice 1/2 más 1/2 coseno de 2 veces el ángulo. Haciendo esta integral, bueno, vamos a separar primero en dos términos, o sea, dos integrales. Este 1/2 de la otra integral lo podemos sacar. Así, aquí tendríamos 1/2 de t0 más t. Ya sabemos que la integral de 1/2 pues es 1/2 de t, evaluando el límite superior menos límite inferior, tendríamos eso. Y aquí tendríamos 1 sobre 4 n omega 0, que multiplica al seno de 2n omega 0t, evaluando los límites inferior y superior. Así, aquí tendríamos t entre 2 menos 1. Vamos a evaluar el límite superior. Menos el límite inferior. Bien, como podemos ver, esta función es exactamente la misma que está aquí. Oh, perdón, me faltó poner el seno. Es la misma función. N es un entero. Independientemente cuánto valga n, se trata de la misma función que esté evaluada un periodo en punto t0 y en un punto t0 más t. Como esta función se repite con un periodo t, todas las funciones que sean múltiplos de omega 0 se van a repetir con periodo t. Por eso se conoce como periodo fundamental, este intervalo que habíamos comentado hace un momento. Un periodo fundamental de este conjunto de funciones, que son senos y cosenos, cuya frecuencia es un múltiplo de omega 0, se van a repetir con este periodo, se repite. Por lo tanto, pues este es un caso de esos, 2n finalmente es un entero, así que como se repite esta función un periodo después, independientemente cuánto valga t0, cualquier valor t0, los términos son similares. Como se están restando, podemos anularlos. Bueno, de hecho se anula. Muy bien. Y entonces esta integral se reduce a t en 2. Acabamos de encontrar la integral del denominador que define a n. Como el denominador es t entre 2 y aquí tenemos 1 entre t2, podemos decir entonces que a n
es la integral del numerador entre t medios, o sea, 2 en t por esta integral. Ya hemos encontrado a n. Vamos a proceder con calcular Bn de manera muy similar. Bn es la amplitud de la función seno de n omega 0t. Así que para calcularla también necesitamos un cociente de integrales, donde la integral del numerador, cuyos límites son los límites de la ortogonalidad, es el intervalo de ortogonalidad. Aquí tenemos f de t y aquí a la función cuya amplitud es Bn. Y en el denominador, pues tenemos esta función a al cuadrado. Recuerden, todo esto es por la definición de la serie generalizada de Fourier. La amplitud de cada una de las funciones la define la serie de Fourier general. Igualmente, la integral del denominador se puede simplificar más, así que vamos a simplificarla. De hecho, se puede resolver usando una identidad trigonométrica similar para el seno cuadrado. Sabemos que es 1/2 menos 1/2 del coseno del doble del ángulo. La única diferencia entre la identidad trigonométrica del coseno cuadrado de teta y el seno cuadrado de teta es este signo. Mientras en el coseno cuadrado de teta este signo es más, en este seno cuadrado de teta ese signo es menos. Entonces, como podemos ver, nos va a dar algo muy similar, si sacamos la integral de este término, a lo que teníamos en la integral anterior que definía a n en el denominador. Así, aquí tenemos 1/2 de t. Y bueno, vamos a extender otra vez este término, aunque ya vimos del procedimiento anterior, de unas líneas anteriores, que nos va a dar 0. Pero bueno, lo vamos a indicar otra vez aquí. Tenemos exactamente el mismo término que teníamos aquí, solo que aquí se estaba sumando, ¿no? Perdón, aquí se tenía que estar sumando. Acuérdense, este era el signo. Se tenía que estar sumando. Y aquí pues se está restando. Finalmente da 0 y nos queda t en 2. Así, Bn es la integral del numerador entre este término, o sea, 2 en t, por esa integral del numerador. Ya tenemos Bn, ahora vamos a calcular el otro coeficiente, recordemos, en la serie trigonométrica de Fourier, ya tenemos el coeficiente a n, Bn nos faltaría a 0. Calculando a 0. A0 es la amplitud de la componente coseno de 0 omega 0t. Entonces, también por la definición de la serie generalizada de Fourier, A0, que es la magnitud, es la amplitud de la componente coseno de 0 omega 0t, pues se encuentra de manera muy similar. Aquí hay que poner f de t y multiplicar por la función cuya amplitud es A0, o sea, 0 de omega 0t. Y en el denominador tenemos la integral de esta función al cuadrado. Recuerden que este es un 0, no es una función phi, ¿verdad? Es un 0. Y bueno, como podemos ver,
esto se hace 1, coseno de 0 es 1, coseno de 0 al cuadrado, pues sería 1 al cuadrado, por lo tanto también es 1. Así nos quedaría una integral más simple en el numerador. Y también en el denominador, que podríamos simplificar. Aquí tendríamos la integral diferencial de t. La integral de diferencial de t, pues es t, de t0 a t0 más t. Al evaluar los límites superior e inferior, tendríamos t0 más t menos t0. Finalmente, a0 nos queda como, esto es 1 en t, y la integral de f de t diferencial de t. Muy bien, vamos a llamar a esta la ecuación 3, dado que es el tercer coeficiente que encontramos. A esta de donde definimos a bn le vamos a llamar 2. Y donde definimos a n, que ahí está, vamos a llamarla 1. Bueno, observen algo. Ya sabemos que a0 es la amplitud de la función de la componente coseno de 0. O sea, es la componente a n coseno de n omega 0t cuando n es 0. ¿No? Eso se convierte en la componente o la función coseno de 0. Finalmente, esto es lo que llamamos a0. Entonces, pues es un caso particular de esta. Este es an, que es la amplitud de la componente coseno de n omega 0t. Podríamos entonces haber calculado el coeficiente a0 a partir de esta. Si an coseno de n omega 0t corresponde, cuando n vale 0, a a0 coseno de 0 omega 0t, pues podríamos calcularla desde aquí, ¿no? Si hubiéramos hecho eso, ¿qué nos hubiera quedado? A ver, si a partir de esta función yo hubiese calculado a 0. Si n sustituyo como 0, yo tendría 2 en t, la integral de f de t por coseno de 0, 0 omega 0t. Coseno de 0 es 1, entonces me quedaría esto. Ese sería 0, pero nos queda igual, ¿verdad? Mientras la definición de a0, según este valor de n, es 2 en t por esta integral, haciéndolo como hicimos hace un momento, pues aquí nos dice que es 1 en t. ¿Por qué no sale lo mismo? Si finalmente lo que hicimos en esta integral para encontrar este cociente de integrales, para encontrar a0, pues fue sustituir en la misma definición con que nos llevó a calcular a n. Fíjense, es la misma. Cuando n vale 0, cuando n vale 0, tengo a0. Cuando n vale 0, cuando n vale 0, tengo el a0 que puse aquí. Ahí está, el a0 que puse ahí. Solamente que aquí, pues sustituí a 0 al final, ya que encontré simplifiqué, y al final sustituyo en igual a 0. En cambio aquí, pues desde un inicio sustituí en igual a 0 y obtengo eso. ¿Por qué no me sale lo mismo? A ver, revisemos lo que hicimos este lado. Fíjense en algo. Cuando calculamos, pues la integral del denominador, que era la que se podía realizar, porque la del numerador depende de f de t y esta cambia, pues bueno, hicimos nuestra integral trigonométrica, resolvimos esta integral, la primera, y nos dio t en 2, y esta segunda nos dimos cuenta que se hacía 0. ¿Por qué se hacía 0? Independientemente cuánto valga n es un entero, recordémoslo, depende de la componente, del valor de n, a la que hagamos referencia, pero n es un entero. Independientemente cuánto valga n, el hecho de que aquí
se le evalúe en este punto, pues hace que esta diferencia sea cero. Independientemente cuánto valga n, este término siempre se va a anular, porque este término, el valor de esta función, es exactamente el mismo que el valor de esta función. Independientemente de cuánto valga n, este término se hace cero. No importa. Fíjense en el caso en el que n sea cero, también se hace cero, ¿no? Cuando n es cero, yo tengo seno de cero menos seno de cero, pues es cero. Solo que cuando n es cero, también el denominador se hace cero. Eso significa una indeterminación. 0 entre 0 es una indeterminación. En matemáticas implica un no sé. En matemáticas una indeterminación se puede traducir como un no sé cuánto vale. Y una indeterminación, o sea, un no sé sumado con una constante, es un no sé. Esta suma está indeterminada. Esta suma es un no sé en matemáticas. ¿Quién sabe cuánto valga? Si n no es cero, este término es ese cero y se divide entre un valor que no va a ser cero. Por lo tanto, si n no es cero, podemos asegurar que este término es cero. Si n no es cero, este término es cero. Tendríamos cero entre algo, cero. Pero cero entre cero es indeterminación. Entonces, cuando n es distinto de cero, este término sabemos cuál es su valor. ¿Cuál es su valor cuando n no es cero? Pues cero. Y cero más t medios, pues este medios. Esta integral es t medios solamente cuando n no es cero. Porque si n es cero, se convierte en un no sé, quién sabe cuánto valga la integral. No significa que la integral sea infinita. No significa que la integral no exista. Simplemente significa para nosotros que no sabemos cuánto vale. Si n es cero, quién sabe cuánto valga esa integral. Pero si n no es cero, si n es distinto de cero, esa integral vale t medios. Por lo tanto, a n va a ser igual a esto cuando n no sea cero. Hay una excepción. Este coeficiente a n es válido o define completamente esta integral a n siempre y cuando n no sea cero. ¿Se dan cuenta? Hay una excepción. Y entonces, ¿cuánto vale a n cuando n es cero? Pues habrá que calcularlo de otra forma, que de hecho ya lo hicimos, para encontrar a cero. Fíjense cómo encontramos a cero, sin querer, sin darnos cuenta, directamente de la definición de la serie generalizada de Fourier para cada amplitud. Pues no encontramos, si se fijan, no hay ninguna indeterminación. Por lo tanto, podemos asegurar que esto define de manera correcta a A0. ¿Cuál es el valor correcto de A0? Pues naturalmente este. Este es el valor correcto. Podíamos haber caído en el error de decir que A0 era esto, pero eso implicaba asegurar que cuando n es cero, este término es cero. Y no podemos asegurarlo porque recuerden, es una indeterminación, o sea, un no sé. Muy bien, entonces esto no es cierto, vamos a borrarlo, porque cuando n vale 0, esa no es la definición de AN. ¿Cuál es la definición de AN cuando n es 0? Ah, pues aquí la sacamos y esa es la definición. A0 es 1 en t. Ahora bien, observemos algo. Observemos que esta definición de AN, si a esta definición, a ver, vamos a escribirlo aquí. AN ya sabemos que es 2 en t, la integral de esto. Fíjense, observemos esta definición, así como está. Si yo a esta expresión, a esta expresión, la sustituyo en n igual a 0, o sea, si a n le doy el valor de 0, ¿qué es lo que obtengo? Coseno de 0, de una vez lo voy a poner aquí, que coseno de 0 pues es 1, así que cuando n es 0, coseno de 0 es 1, 1 multiplica f de t, ahí está f de t. Esto no es a 0, recordemos,
No es A0 porque A0 lo define esta integral. Simplemente estoy sustituyendo en esta expresión n igual a 0. Y lo que obtengo es esta expresión. ¿Se fijan por pura comparación? Esto es pura y neta comparación. Solo por pura comparación entre la expresión 3 y esta que voy a llamar 4, entre la expresión 3 y esta que voy a llamar 4, si las comparamos, ¿qué nos damos cuenta? Pues que son muy similares, ¿no? Una es el doble de la otra. A0, la definición real, correcta de A0, es la mitad de esta definición. O sea, A0 es si yo a esta definición, le divido entre 2, lo que obtengo es la definición real de A0. O sea, A0 bien podría redefinirse así. Un medio de esta a n cuando n vale 0. ¿Estamos? Porque si yo saco la mitad a esta, cuando n vale 0, saco la mitad de esta, lo que obtengo es la definición correcta de A0. Es una nueva definición. A0 es entonces la mitad de AN cuando n vale 0. Puedo escribir eso también como un límite. Es lo mismo. Ya tengo aquí otra definición de A0. ¿Por qué llegué a esta definición? Porque después de encontrar el valor correcto de A0, observé, comparando con la definición de AN y sustituyendo en igual a 0 por pura observación, me di cuenta que al hacer esto obtengo el doble de esta. O sea, es casi la misma, pero al doble. Por lo tanto, puedo asegurar de manera muy correcta que A0, o sea, esta definición la obtengo dividiendo entre 2 esto. Ahí está, una nueva definición de A0. Muy bien, pues eso es todo por este video. Espero sus comentarios y muchas gracias por verlo.